Una empresa gana 51.6% de margen, la otra 12.8%, cuatro veces menos. Y la segunda es mejor negocio que la primera. Y no es un ejemplo que yo me inventé para explicarte algo. Son dos empresas que cotizan en bolsa con sus números públicos que cualquiera puede ir a verificar. En los próximos 25 minutos te voy a demostrar por qué la de margen chico gana y sobre todo por qué eso cambia por completo la decisión de subir precios en tu negocio. Soy Silvia Yarim y ayudo a dueños de negocio a tomar decisiones con sus números. Vamos a ello. Te voy a decir exactamente qué te vas a llevar de aquí, porque quiero que sepas si esta clase es para ti. Son tres cosas. La primera, vas a aprender a distinguir tus dos márgenes porque tienes dos, no uno. Y cada uno te habla de algo distinto de tu negocio. Uno te habla de tu producto y el otro de tu estructura. La segunda, vas a poder medir en puntos cuánto se está comiendo tu estructura de lo que ganas y lo vamos a ver en las dos empresas. Una se come 32 puntos y la otra solo 9. Y la tercera, vas a saber identificar cuándo tu problema ya no es el margen, sino la deuda. Porque son cosas distintas y se arreglan distinto. Si al terminar esta clase sacas tus dos márgenes del mes pasado, esta clase te sirvió y si además me lo escribes en los comentarios, yo te digo dónde está tu fuga. Las dos empresas que vamos a analizar son estas. La primera es O'Reilly Auto Parts. Es una cadena de refaccionarias en Estados Unidos, más de 6,400 sucursales, vende autopartes en mostrador y a talleres. Si tú tienes una refaccionaria, una ferretería o cualquier tienda con inventario, este negocio se parece al tuyo. Su modelo es margen alto por pieza, mucha tienda, mucho inventario. La segunda es Costco, todos lo conocemos. Es un club de precios por membresía, bodegas grandes, pocos productos, volumen enorme. Si tú vendes por volumen o le vendes a otros negocios, este se parece más al tuyo. Su modelo es el opuesto, margen bajo por pieza, estructura mínima, rotación altísima. Y las elegí a propósito. Las dos venden mercancía física, así que son comparables. Pero una gana 4 veces más margen bruto que la otra. Eso es lo que nos va a permitir ver la diferencia entre los dos márgenes. Y quiero que veas de dónde salen estos números, porque esto es lo que hace que la clase de hoy sea distinta. Esto que estás viendo es el reporte anual de O'Reilly que le presentó a la SEC, que es un regulador de valores de Estados Unidos. No es una nota de un periódico, no es una estimación, es el documento oficial firmado que la empresa está obligada por ley a publicar y cualquiera puede entrar a verlo. Es información pública y gratuita. El sistema se llama Edgar y está en la página de la SEC. Te dejo el enlace en la descripción para que lo compruebes tú mismo. Antes de meternos a los números, tres aclaraciones. Y te las digo porque son justo las cosas que casi nadie revisa antes de comparar dos empresas. La primera, los años fiscales no coinciden. El de O'Reilly cierra el 31 de diciembre de 2025 y el de Costco el 31 de agosto del 2025. Las dos son el último año completo de cada empresa, pero no son los mismos 12 meses. No invalida nada de lo que vamos a ver, pero hay que saber. La segunda, las unidades son distintas. O'Reilly reporta en miles de dólares y Costco en millones. Si no te fijas en eso, te vas a confundir con los ceros. Los porcentajes no se afectan y los porcentajes son los que nos importan hoy. Por eso, para comparar empresas, utilizamos los márgenes para que no importe la escala en la que reportan sus montos. Y la tercera, que para mí es la más interesante, Costco no reporta una línea que diga utilidad bruta, no existe en su estado de resultados. Hay que calcularlo restando el costo de mercancía a los ingresos. O'Reilly sí la trae como lo pudimos ver. Y eso ya es una lección por sí sola. No todas las empresas presentan igual, así que hay que aprender a leer un estado financiero, no a buscar una palabra. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. El primer número que vamos a ver en esta clase, el margen bruto, que estoy segura que ya lo han escuchado. Pero antes de continuar, quiero diferenciar dos cosas. Para calcular el margen bruto, que es un número porcentual, se necesita calcular la utilidad bruta u obtenerla del estado de resultados. La utilidad bruta es igual a las ventas menos el costo de lo que vendes y el margen bruto es igual a la utilidad bruta sobre las ventas por 100
para tener el monto porcentual. Como lo vimos en los estados resultados, O'Reilly sí tiene la línea de gross profit, que es la utilidad bruta, y lo podemos ver aquí. Y Costco no tiene una línea de gross profit, que es equivalente a la utilidad bruta, pero la podemos calcular con la fórmula que les acabo de mencionar, que es igual a total revenue, que son las ventas, menos el costo de la mercancía que vende, y la utilidad bruta después se divide entre las ventas para poder calcular el margen bruto. Ya con estos datos que vimos, que son los mismos que sacamos del estado de resultados que ellos envían a la SEC, el margen bruto de O'Reilly es igual a 51.6% y el margen bruto de Costco es igual a 12.8%. O'Reilly tiene 4 veces de diferencia con respecto a Costco. Si esto fuera lo único que miras, podrías decir que Costco tiene mal sus precios, pero vamos a bajar una línea más en el estado de resultados para ver el margen operativo. El segundo margen de esta clase es el margen operativo, margen EBIT, que EBIT por sus siglas en inglés es utilidad antes de intereses impuestos. ¿Qué significa esto? Que esta utilidad es después de restar todos los gastos operativos, todo lo que se requiere para mantener la estructura operando de cada negocio y puedan vender su producto. Entonces, de igual manera, el monto, el EBIT, que es la utilidad antes de intereses impuestos, conocida también como utilidad operativa, es igual a utilidad bruta, que ya lo tenemos, menos los gastos de operación, que son aquellos que se requieren para operar, vendas o no vendas, los pagas, por ejemplo, sueldos, rentas, servicios. Y para calcular el margen operativo en porcentaje o el margen EBIT en porcentaje, entonces es igual al EBIT u utilidad operativa entre ventas, todo por 100 para poder tener el número porcentual. De igual manera, estos números los sacamos del estado de resultados de cada empresa. En el estado de resultados de O'Reilly podemos ver aquí los gastos de operar de la empresa y también la utilidad operativa. Aquí lo único que vamos a hacer es calcular el margen operativo dividiendo este número entre las ventas. Para Costco, aquí tenemos los gastos de operar de su estructura y también su utilidad operativa. Entonces, una vez que aplicamos la fórmula del margen operativo, O'Reilly termina con 19.5% y Costco con 3.8%. O'Reilly venía de un margen bruto de 51.6 y terminó con un margen operativo de 19.5. Se le fueron 32 puntos en su estructura. Costco venía de un margen bruto de 12.8 y terminó con un margen operativo de 3.8. Solo 9% de sus ventas se fueron a los gastos para operar. Como podemos ver, O'Reilly tiene una estructura con respecto a sus ventas mayor a la de Costco. ¿En qué se les va? En 6,400 sucursales, personal en cada mostrador, rentas, servicios. Y Costco, bodegas, pocos productos, poca gente. Uno gana mucho por pieza, que es el caso de O'Reilly, y gasta mucho en operar. Costco gana poco por pieza y gasta poco. Además, Costco tiene una alta rotación de sus productos. Y aquí está lo que quiero que te lleves. Costco gana 2.9% de margen neto, menos de 3 centavos por cada dólar que vende, y le da a sus dueños 27.8% de rendimiento sobre su capital. El ROE se calcula así: utilidad neta entre capital contable. En el caso de Costco, 8,099 millones de utilidad entre 29,164 millones de capital. Eso da 27.8%. Y les comento de dónde saco esta información. La utilidad neta la podemos ver aquí, que es el net income, el número que les acabo de mencionar. Y el capital contable lo vemos en su balance general, que igual está en el sistema Edgar, que es de la SEC, y lo vemos aquí en Total Equity.
No es magia contable, se le llama rotación. El rendimiento no es el margen, el rendimiento es el margen multiplicado por las veces que vendes. Por eso una tienda de abarrotes con márgenes chiquitos puede ser mejor negocio que una boutique con márgenes grandes. Margen bajo no es mal negocio. Y fíjate que en el ROE de O'Reilly dice no aplica y te explico por qué. O'Reilly tiene capital contable negativo, menos 763 millones de dólares. Su propio balance no dice capital de los accionistas, dice déficit de los accionistas y te lo muestro aquí. Este es el balance general de O'Reilly. Aquí podemos ver total share deficit y los 763 en negativo. ¿Cómo llega una empresa sana a eso? Recomprando sus propias acciones año tras año hasta que el capital contable quedó en rojo. Y como el ROE es utilidad entre capital, dividir entre un número negativo no significa nada. En resumen, el margen bruto mide tu producto, el margen operativo mide tu estructura y el error más caro que veo en asesorías es subir precios cuando el problema estaba 2 líneas abajo y para ello vamos a irnos al famoso EBITDA, que es uno de los números que más escuchamos. Y la tercera pregunta o la tercera capa que te muestro en esta diapositiva es, ¿cuánto de tu operación se queda el banco? Si tú tienes deuda, parte de tu operación, de tus ingresos, son para el banco. Y eso requieres medirlo mes a mes y sobre todo tener un KPI que te mantenga fuera de riesgo. Una, para que no tengas un riesgo de falta de liquidez principalmente, porque ahora no solo requieres cubrir todos tus costos de venta y tus gastos para operar, además requieres cubrir tus gastos financieros y hacer el pago del capital de esa deuda. Y si tus ventas no son suficientes para cubrir todo eso, vas a estar en déficit y vas a requerir otra inyección de financiamiento. ¿Cómo puedes medirlo? Con la cobertura de intereses, que es igual al EBITDA entre intereses. Y recordemos, el EBITDA es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. A tu EBIT solo súmale la depreciación y amortización de cada mes. Y los intereses es ese costo financiero de lo que te prestaron, las deudas. Y lo otro también puedes medir qué tanto se lleva el banco y aquí puedes medirlo intereses entre EBITDA o también si quieres medir el porcentaje con respecto a ventas, intereses entre ventas. Vamos a revisar intereses entre EBITDA. ¿Por qué? Porque recordemos que el EBITDA es la capacidad operativa que tiene tu negocio para generar efectivo. Y todo negocio sobrevive no de inyección de financiamiento, sobrevive de ese flujo de efectivo operativo que ingresa, que es mayor a los egresos operativos. Vamos a calcular aquí la cobertura de intereses de O'Reilly y Costco para continuar con el ejemplo y también en porcentaje vamos a ver cuánto se lleva el banco en porcentaje del EBITDA de cada empresa. Como podemos ver, la cobertura de intereses de O'Reilly es 16.9 veces. Aquí tienen un EBITDA de 3.972 y paga intereses de 235. Costco tiene un EBITDA de 12.809 y paga intereses por 154. La cobertura en este caso de Costco es mucho mayor a O'Reilly, significa que tiene menos riesgo de tener falta de liquidez y de hecho si lo vemos contraindicadores, su cobertura está por arriba de 3, entonces cualquier banco les va a prestar. Y si quieren medir qué tanto del EBITDA de su EBITDA se lleva el banco, entonces aquí son intereses entre el EBITDA, es decir, al revés para sacar el monto porcentual y podemos ver que el banco se lleva el 5.9% del EBITDA de O'Reilly y el banco se lleva solo el 1.2% del EBITDA de Costco. Y para tu negocio, ¿cómo te puedes medir una vez que calcules tu cobertura de intereses? Arriba de 3 veces tu operación aguanta la deuda con holgura.
entre 1.5 y 3 veces aguanta, pero un mes malo te aprieta y puede poner presión en tu flujo de efectivo. Debajo de 1.5 tu problema no es el margen, es la deuda. Ahí puedes negociar con tu banco mayor plazo, menores intereses. Y bien importante, tener muy claro el objetivo de tus ventas, porque cuando tienes deuda, no depende solo de vender lo que es tu punto de equilibrio, dependes además de vender lo que requieres para cubrir todos tus costos de venta, gastos de operar, intereses y capital de la deuda. Esto es muy importante porque si no mantienes objetivos de venta o presupuestos de venta que además de cubrir todo esto que ya te mencioné, te genera utilidad, en crisis o en caídas de ventas vas a requerir otra inyección de financiamiento y muy probable con costo. Y basta de teoría, ahora te lo llevo a tu escala. Es una refaccionaria de verdad con un caso armado con números realistas que factura más de 600,000 pesos al mes y esto te lo voy a mostrar con mi plantilla de control financiero. Yo solo capturé ventas, compras, gastos, deuda, compra de inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Todo lo demás lo calculó sola para generar el estado de resultados y el flujo de efectivo en automático, que estos son dos de los tres estados financieros que requieres leer. Y yo recomiendo semana a semana y cada mes agregar el balance general, que con esta plantilla cada mes tú ya puedes crear tu balance general. Entonces, vamos a la plantilla. En este ejemplo te muestro la del giro de venta de mercancías. En mi página web tengo de distintos giros porque cada uno, a pesar que la estructura es igual, tiene sus matices. En este ejemplo te voy a mostrar de una refaccionaria que vende arriba de 500,000 pesos sin IVA y te voy a decir cómo esta plantilla calcula en automático el estado de resultados y flujo de efectivo, porque no solo es importante registrar todas tus ventas, todos tus gastos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, que esos datos además estén ordenados de una manera estructurada para que en automático vayas viendo cómo va tu estado de resultados y al final del mes no tengas que dedicarle más tiempo a crearlos, solo a analizarlos y tomar decisiones. Y la plantilla empieza con la hoja de instrucciones, catálogo de productos, catálogo de clientes, es bien importante llenarlo con tu información y el catálogo de proveedores también. Al inicio puedes pensar que es más tiempo, pero te aseguro que te va a ahorrar mucho tiempo los siguientes meses a la hora de registrar. Tenemos el catálogo de clasificaciones, esto no lo toques. El que sí vas a alimentar es el catálogo de costos y gastos, que ya son los gastos que vas a registrar en tu hoja de gastos preclasificados, y si aquí hay un gasto y si aquí no hay un gasto que tú tienes, lo agregas y utilizas estos ejemplos para tú clasificarlos, ya sea costo variable, gasto de venta o gasto operativo, y en la subcategoría, porque esto es lo que manda a dónde se va el estado de resultados. Y aquí tenemos la hoja de registro de ventas, donde vas a registrar fecha, cliente, producto, y antes que me digas, oye Silvia, yo tengo un punto de venta, ¿cómo voy a dedicar más tiempo? Registrar uno por uno. No necesitas hacerlo. Descarga de tu punto de venta las ventas semanales, yo te lo recomiendo así, para que esas ventas en el Excel las puedas copiar acá con nuestra estructura por cliente, producto, cantidad y precio. Aquí te recomiendo el mínimo nivel que sea por producto para que puedas saber qué productos vendes más, a qué cliente le vendes más, porque con esta estructura, si le das este archivo a la inteligencia artificial, te puede hacer más análisis. ¿Ok? Y adicional, aquí tenemos el IVA, que vas a ver si tiene IVA o no, y lo otro es cómo se paga, el método de pago que te dieron tus clientes, si fue de contado, ya sea efectivo, transferencia o tarjeta de crédito, o si fue a crédito, se agrega en esta columna para que inmediatamente vayas a la hoja de cuentas por cobrar y registres ese cargo para que tengas tus montos de lo que te deben y también sepas en qué fechas vas a cobrar, y cuando te paguen lo registres aquí mismo como abono, porque cuando te abonan va al flujo de efectivo. Después nos vamos a la hoja de costos y gastos, donde aquí vas a registrar de igual manera
todos tus egresos, todos tus costos y gastos operativos, seleccionas del catálogo aquí de la lista, no tienes que escribir nada porque todo va ya con el catálogo que tienes prellenado. Seleccionas el proveedor, que también te lo recomiendo, y estas columnas en azul están automatizadas para que en base al catálogo se defina la clasificación, estados de resultados y la subcategoría. La cantidad del costo sin IVA, tenemos pago neto y aquí tú vas a poner si lo pagas de contado y con qué método de pago. Después vamos a la parte del inventario conteo inicial. Cuando inicies a usar esta plantilla vas a tener que registrar tu inventario inicial físico para poder calcular el costo de venta que va en el estado de resultados. Cada vez que compres mercancía lo registras en compras de inventario. De igual manera, con su fecha, proveedor, producto, cantidad, costo unitario y cómo lo pagaste. En este caso, por ejemplo, esta compra de inventario fue a crédito, inmediatamente se va a la cuenta por pagar, se registra el cargo para que sepas cuándo requieres pagarlo y cuando pagues a tu proveedor generas el abono porque ahí se va a registrar una salida de efectivo. Después, si tu negocio tiene deuda, como este ejemplo, vas a la hoja de deuda e intereses, tienes la deuda aquí y los pagos que haces, el pago total, cuánto de intereses y comisiones, cuánto de IVA. ¿Por qué es importante esto? Porque los intereses y comisiones van al estado de resultados y el pago total va al flujo de efectivo. También tienes la hoja de impuestos para que registres cuándo pagas de ISR e IVA. El ISR solo se va al estado de resultados, pero todos los pagos de impuestos se van a tu flujo de efectivo porque te genera una salida de efectivo. Y finalmente la hoja de activos fijos donde se va a calcular lo que es la depreciación y también aquí se registra la compra de tu inventario. ¿Todo esto para qué? Para tener en automático el estado de resultados donde se registran las ventas sin IVA, facturadas y que ya salieron de tu negocio independientemente te las pagaron o no. El costo de mercancía, que ese costo de mercancía se calcula con las hojas de inventario, conto inicial, compras de inventario e inventario conto de cierre que alimenta esta hoja. Sabes con qué inventario iniciaste el mes de mayo, las compras de mayo y el inventario final y se va a calcular el costo real de lo que se consumió ese mes de mercancía, que prácticamente es inventario inicial más compras menos inventario final. Y con eso tenemos el costo de mercancía. Si hubiera registrado empaques en la parte de registro de gastos, aquí se hubiera aumentado, igual otros costos directos de venta y los fletes de mercancía para calcular la utilidad bruta. Aquí yo tengo los gastos de venta separados de los gastos operativos porque los gastos de venta tienen que ver y están relacionados completamente con la venta de tu producto. Entonces, yo lo tengo separado de la utilidad bruta y separado de los gastos operativos para calcular un margen de contribución. ¿Por qué? Porque si vendes más, estos gastos de ventas van a aumentar. Si vendes menos, también van a disminuir porque, como puedes ver, los gastos de envío es cuando haces una venta, las comisiones de cobro es cuando haces una venta y las comisiones de venta, si es que las pagas cuando realizas una venta. Entonces también los tengo separados. Y finalmente tenemos los gastos de operar del negocio, que es esta estructura que permite vender tu producto o servicio. Y aquí gracias a eso ya tenemos utilidad bruta con su margen bruto correspondiente, margen de contribución con su margen de contribución porcentual. Tenemos el EBITDA porque aquí de la estructura separamos la depreciación y tenemos el margen EBITDA y finalmente tenemos la depreciación que va de la hoja de activos fijos para tener la utilidad operativa, que es el número que vimos en la clase, para poder tener el margen EBIT. Y finalmente, después de intereses e impuestos, tenemos nuestra utilidad neta y nuestro margen neto. ¿Qué significa esto? La utilidad neta fue de 20,900 en mayo y eso representa un margen neto del 4%. ¿Qué significa? De cada 100 pesos que se vendieron, le quedaron 4 pesos al negocio. El mes de junio le quedaron 6.6 pesos y el mes de julio 8.9 pesos con respecto a cada 100 pesos que vende, porque recordemos que los márgenes son con respecto a las ventas. Me vas a decir, oye Silvia, ¿y esa mejora a qué se debe? Pues podemos ver con base a los números que no hubo una mejora en la estructura porque el monto fue igual. Sin embargo, vas a decir, sí, pero el margen sí mejoró, mira, ok. ¿Por qué mejoró? Porque hubo más ventas.
Entonces, ¿qué quiere decir? Con la misma estructura de gastos operativos generaste más ventas y claro, eso en porcentaje se ve mucho mejor, que eso es lo que queremos, más venta con tu misma estructura para que al final le quede más ganancia al negocio. Pero esto no es lo único que necesitas saber, esta es la mitad de la película de tu negocio. Este estado de resultados te dice si ganas o pierdes. Lo otro es el flujo de efectivo en donde te muestra si tienes dinero para pagar, si tu negocio tuvo más ingresos de efectivo o menos ingresos de efectivo que los que egresó y ver qué tanto tienes en caja para poder seguir operando los siguientes meses, sobre todo si tienes un negocio que tiene mucho inventario y además da financiamiento a sus clientes. Entonces, aquí podemos ver que independientemente de que en esos resultados te dicen que los 3 meses fue ganancia, aquí el flujo de efectivo operativo neto en mayo fue positivo, significa que hubo más entradas que salidas de efectivo de esta actividad. ¿Cuáles son las entradas? Las ventas de contado y los cobros a los clientes. ¿Cuáles son las salidas operativas? Los pagos de contado, los pagos a proveedores y los pagos de impuestos. Y se calcula el flujo neto de operación, total de entradas menos total de salidas, tenemos un flujo positivo. En junio fue negativo, quiere decir que las salidas fueron más que las entradas y en julio fue positivo. La actividad de inversión no se compraron activos fijos, entonces aquí el flujo neto de inversión es cero y en la actividad de financiamiento no hubo entrada de financiamiento esos meses, como podemos ver aquí, pero sí hubo salidas por pago de capital, intereses e IVA y cada mes el flujo neto de financiamiento fue menos 18,960. Al final se suman todos los flujos netos de cada operación y vemos que el flujo neto del mes fue positivo en mayo, negativo en junio y positivo en julio. Si en el mes de mayo tu cuenta de banco inició con 180,000, claro está que tu cuenta va a crecer porque el flujo neto del mes fue positivo. ¿Ok? En el mes de junio, como el flujo neto del mes fue negativo, va a disminuir tu cuenta de banco con respecto al mes anterior y en julio, que fue positivo, va a aumentar. Entonces, el estado de resultados te dice si ganas o pierdes. El flujo de efectivos te dice si tienes para pagar. Las plantillas solo te generan estos dos de forma automática, pero tienen la información para que tú generes tu propio balance general que recordemos en clases anteriores, pero volveré a hacer clases. El balance general es igual a activos, que es activo circulante, activo fijo, pasivos de corto plazo y pasivos de largo plazo y capital contable y debe de cuadrar es igual a activos igual a pasivo más capital. Entonces, al cierre de julio, la caja, como vimos en el flujo de efectivo, terminó con 212,000. Los clientes de la hoja de cuentas por cobrar son 159,000. Esto lo podemos ver aquí, que es lo que queda pendiente prácticamente. Podemos ver que saldo final es 159,152. El inventario de mercancía es 1,000,000. Los activos fijos son 580. Igual esto va a las páginas donde puedes calcular todo tu balance general, lo que se debe a proveedores, los impuestos por pagar, el saldo que queda de la deuda, ya tenemos total de pasivos y finalmente el total de capital contable. Esto cuadra perfectamente activo igual a pasivo más capital y ya tienes tus 3 estados financieros que puedes analizar al cierre de cada mes para medirte contra tus indicadores, porque en el balance general puedes tener indicadores como la razón circulante, que mide liquidez, al igual que, que el capital de trabajo y la rotación de inventario, que mide qué tan eficiente eres con tu inventario, los días de inventario, días cobro, que te ayuda a saber tu ciclo de conversión de efectivo si le agregas los días pago y también para saber cuál es la estructura, qué tan financiado estás con pasivo o con propio capital del negocio. Con el estado de resultados puedes medir, hacer análisis de rentabilidad, al igual que con el flujo de efectivo. Y eso es parte de este objetivo, del objetivo de esta plantilla,
que no inviertas más tiempo o mucho tiempo en generar reportes, sino que una vez que registres tus datos, vayas a leer cada semana tus estados de resultados y flujo de efectivo y empieces a tomar decisiones con base a tus números. Si de esta clase te llevas una sola cosa, que sea este orden. Saca tus 3 números de este mes y míralos así. Uno, si tu margen bruto está bajo para tu giro, el problema es tu precio o lo que te cuesta tu producto. Ahí sí funciona subir precios o renegociar costos con tu proveedor. Dos, si tu margen bruto es sano, pero tu margen operativo es bajo, el problema no es el precio, es tu estructura operativa. Y tres, si los dos están sanos y aún así no te queda dinero, revisa tus intereses. El banco se está quedando con parte de tu operación. Y eso puedes negociarlo con plazo o menor costo, no con precio. Ese es el error más caro que veo en asesoría, subir precios cuando el problema estaba 2 líneas más abajo en tu gasto financiero. Antes de irte, quiero pedirte una cosa, escríbeme en los comentarios tus 2 márgenes, el bruto y el operativo, nada más esos 2 números. Y con eso te digo si tu fuga está en tu producto, en tu estructura o en tu deuda. Los contesto uno por uno. Si quieres sacar los tres sin pelearte con Excel, la plantilla que acabas de ver está en el enlace de la descripción. Hay una por giro, comida, mercancías, servicios, manufacturera, estéticas y varias más. Tú capturas tus ventas y tus gastos y ella te arma el estado de resultados y tu flujo de efectivo. Y déjame adelantarte a una duda que me llega mucho. Silvia, yo tengo un punto de venta, ¿me sirve? Si te sirve, como lo comenté, solo descargas el reporte de ventas de tu punto de venta y lo bajas al Excel. No tienes que capturar venta por venta. Y si tu modelo de negocio es distinto y quieres una estructura hecha a tu medida, agenda una asesoría 1 a 1 conmigo y ahí te ayudo a armarla y te digo exactamente cómo. Y te lo recuerdo, esto es contenido educativo. Aquí aprendemos a leer estados financieros, no a comprar ni a vender acciones. Nos vemos la próxima semana.